¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo interminable de ansiedad? Como si tu mente no dejara de trabajar, llena de pensamientos y preocupaciones, pero sin ninguna solución aparente a la vista. Si alguna vez has vivido o estás viviendo esto, sabes lo agotador que es. La ansiedad tiene el poder de robar nuestra paz, transformar nuestros días en noches interminables y hacernos dudar incluso de nuestra propia confianza en Dios. Es como si estuviéramos en un torbellino de controlar algo que se escapa de nuestras manos. Y mientras tanto, la sensación de estar solos en este proceso aumenta minuto a minuto. ¿Qué hacer cuando nuestra mente se convierte en un campo de batallas? Cuando somos asaltados por un miedo irracional que parece apoderarse de todo, la ansia muchas veces nos lleva a un lugar donde nuestras emociones nos controlan. Why no Al Reeves nos hace creer que necesitamos control absoluto sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y cuando ese control parece escapar, la inseguridad y el miedo nos paralizan. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia al respecto? ¿Cómo podemos encontrar paz cuando todo a nuestro alrededor parece empujarnos al desespero? En el corazón de la ansiedad, la falta de confianza es una de las mayores causas de sufrimiento. Y esa falta de confianza nos lleva a un lugar de desesperanza. Cuando las cosas no salen como esperamos, cuando el futuro se presenta incierto, nuestro corazón comienza a dudar de Dios. A la ansiedad alimenta esas dudas haciéndonos preguntar, ¿realmente Dios se preocupa por mí? ¿Él me ayudará? Estas preguntas son naturales en momentos de aflicción, pero la respuesta, como veremos, está en aprender a descansar en la soberanía de Dios y confiar. Incluso cuando no entendemos sus caminos, la ansiedad nos hace olvidar el poder de la presencia de Dios. Muchas veces nos enfocamos tanto en los problemas, dificultades y preocupaciones del día a día que olvidamos que Dios está con nosotros en todas las circunstancias. Él nunca nos ha abandonado, incluso cuando el camino parece oscuro y lleno de incertidumbres. El Señor es quien nos acompaña en nuestras batallas y Él promete darnos paz, no porque las circunstancias a nuestro alrededor cambien, sino porque Él, nuestra fuente de paz, está presente en nuestras vidas. Él nos invita a descansar en Él. Pero, ¿cómo encontrar ese descanso cuando la mente está agitada y el corazón lleno de temores? ¿Cómo podemos cambiar nuestra perspectiva y empezar a vivir con una paz que excede todo entendimiento? Jesús nos enseña, a través de su palabra, que la paz verdadera no viene de la ausencia de problemas, sino de la plena confianza en Dios. La ansiedad comienza a perder su poder sobre nosotros cuando elegimos confiar en las promesas de Dios, en lugar de dejarnos dominar por el miedo y la incertidumbre. Y la verdad es que, cuando colocamos nuestra confianza en Dios, comenzamos a experimentar un descanso profundo que el mundo jamás podrá darnos. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre la ansiedad desde una nueva perspectiva. Tal vez has buscado la solución a tus miedos en muchas fuentes, tratando de encontrar paz en cosas externas. Pero, ¿y si la verdadera clave para la paz estuviera dentro de ti, en la conexión con Dios y en el entendimiento de lo que Él nos ha prometido? ¿Y si te dijera que Jesús tiene la respuesta para tu ansiedad y que Él desea que vivas en libertad, sin miedo al futuro y sin el peso de las preocupaciones que han consumido tu paz? La Biblia revela el secreto para superar la ansiedad, y eso es lo que vamos a explorar juntos. A la ansiedad, en su esencia, es una batalla espiritual. No se trata solo de un estado emocional o psicológico, sino de una lucha contra la fe y la confianza en Dios. El enemigo sabe que, si puede mantenernos prisioneros en el ciclo de la preocupación y el miedo, no seremos capaces de experimentar el plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. La ansiedad trata de alejarnos del propósito de Dios, haciéndonos creer que no somos capaces o que Dios nos ha abandonado.
Pero la verdad es que, incluso en medio de la tormenta, Dios está con nosotros y Él quiere enseñarnos a confiar en Él. ¿Qué sucede cuando la ansiedad trata de desviarnos de nuestra confianza en Dios? Cuando estamos en medio de una crisis y comenzamos a desesperarnos, cuando nos vemos tomados por la incertidumbre y el miedo. Muchas veces olvidamos que la respuesta no está en controlar las circunstancias, sino en confiar en Dios que controla todo. Como Jesús nos enseñó, la paz no es algo que viene del mundo o de nuestras propias fuerzas, sino que viene de una fe genuina en su soberanía. Él tiene el control de todas las cosas, y cuando descansamos en Él, nuestra ansiedad comienza a disiparse. Por eso, en este momento, quiero invitarte a reflexionar sobre la importancia de la entrega. La verdadera liberación de la ansiedad comienza cuando entregamos nuestra confianza totalmente a Dios. Muchas veces somos tentados a querer resolver todo por nuestra cuenta, a pensar que podemos controlar todo lo que está a nuestro alrededor. Pero Dios nos llama a entregar nuestros miedos, nuestras preocupaciones e incluso nuestras fallas, confiando en que Él hará lo mejor para nosotros. Esto no significa que no tendremos problemas, sino que, incluso en medio de ellos, podemos encontrar paz. Ahora, te invito a detenerte un momento y reflexionar. ¿Cuál ha sido el papel de la ansiedad en tu vida? ¿Cómo ha afectado tu paz y tu confianza en Dios? A lo largo de los próximos minutos, quiero que te permitas escuchar lo que Dios desea decir a tu corazón. Sé que la ansiedad puede ser abrumadora, pero también sé que, a través de Jesús, podemos encontrar la libertad y la paz que tanto deseamos. Vamos a orar juntos ahora y entregar a Dios nuestras preocupaciones y miedos. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras navegando en una tormenta emocional? Como si, por más que intentaras mantenerte a flote, las olas de la ansiedad siempre te estuvieran arrastrando hacia el fondo. Este es el escenario de la vida de muchas personas que, a pesar de sus esfuerzos, se ven atrapadas en un ciclo de preocupación constante. La tormenta de la ansiedad es implacable y muchas veces la sensación es que estamos solos en ella. Pero Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos invita a mirarlo a Él como nuestra ancla. No importa cuán desafiantes sean las olas de la vida, la promesa de que Él está con nosotros nunca falla. En el secreto para salir de este ciclo de ansiedad está en una decisión radical, en confiar plenamente en Dios. Este es un paso desafiante, porque muchas veces nuestra mente está llena de pensamientos que nos llevan a creer que debemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. La ansiedad alimenta esta necesidad de control, haciéndonos creer que si no hacemos todo a nuestra manera, las cosas se derrumbarán. Pero la verdadera libertad comienza cuando elegimos, por fe, descansar en la soberanía de Dios. Él no solo nos llama a entregar nuestras preocupaciones a Él, sino que también nos enseña a confiar en que Él está actuando a nuestro favor, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Por lo tanto, la ansiedad no es solo una cuestión de pensamientos o emociones descontroladas, sino una batalla espiritual que afecta nuestra confianza en Dios, cuando permitimos que el miedo y la preocupación dominen nuestras vidas. Esencialmente estamos diciendo que no creemos que Dios tiene el control sobre nuestra situación. Y esa es una de las grandes mentiras que la ansiedad nos hace creer. Cuando Jesús nos llama a confiar en Él, no nos está pidiendo algo imposible, nos está ofreciendo la clave para la verdadera paz. Paz que viene de la confianza, no del control. ¿Cómo podemos entonces experimentar esa paz que Jesús nos ofrece? Lo primero que necesitamos entender es que no es condicional a nuestras circunstancias. La paz de Dios no depende de que estemos en control o de que las cosas salgan como esperamos. Ella trasciende las circunstancias
y nos permite descansar en Dios, incluso cuando las tormentas parecen más grandes que nosotros. Jesús, durante la tormenta en el mar, demostró esto de manera clara. Estaba en el barco con los discípulos, y a pesar del caos a su alrededor, la paz de él no era alterada. La paz de Jesús viene de la confianza de que Dios es más grande que cualquier tormenta, más grande que cualquier desafío. Muchas veces pensamos que la paz viene cuando la tormenta cesa, pero la paz verdadera viene cuando decidimos descansar en el poder de Dios, independientemente de la circunstancia. Esto puede parecer contraintuitivo, pero es la verdad que Jesús nos enseña. Cuando nos entregamos totalmente a Él, confiamos que, sin importar lo que enfrentemos, Él tiene el control y nos guiará según su voluntad. No se trata de ver las situaciones cambiar inmediatamente, sino de tener la seguridad de que, con Dios, nada es imposible. Él está trabajando en todas las cosas, incluso cuando no podemos verlo. ¿Recuerdas la historia de Pedro caminando sobre las aguas? Dio pasos de fe, pero cuando apartó sus ojos de Jesús y comenzó a enfocarse en las olas y el viento, la ansiedad se apoderó de él y comenzó a hundirse. ¿Qué nos enseña esto? Cuando nos enfocamos en las dificultades y las incertidumbres de la vida, la ansiedad nos domina. Pero cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús, las olas de la ansiedad pierden su poder. Jesús nunca nos pide caminar solos sobre las aguas de la vida. Él siempre está allí, extendiendo su mano para sostenernos ante la ansiedad. Muchas veces nos hace mirar al futuro con miedo, como si estuviéramos solos en un viaje desconocido. Pero la verdad es que Dios no nos envía al futuro sin la promesa de su presencia. Él está con nosotros, hoy, mañana y siempre. El futuro es incierto para nosotros, pero no para Dios. Él ya está allí, preparando el camino delante de nosotros. La ansiedad trata de convencernos de que necesitamos saber todas las respuestas ahora, pero la verdadera paz viene cuando aceptamos que Dios tiene el control de nuestro futuro y que Él nos guiará de la mejor manera posible. ¿Alguna vez has pensado que, muchas veces, la raíz de la ansiedad está en la falta de fe? Cuando no podemos confiar en Dios, sentimos que debemos controlar todo. La ansiedad nos hace creer que, si no hacemos todo a nuestra manera, algo terrible sucederá. Pero Dios nos llama a descansar en Él, a confiar en su plan y en sus promesas. El Señor nos promete que Él nos sustentará, nos protegerá y nos dará dirección. Y cuando descansamos en esa promesa, la ansiedad pierde su fuerza sobre nosotros en momentos de ansiedad. Dios nos invita a acercarnos a Él en oración, buscando su paz y seguridad. La oración es nuestra conversación íntima con Dios, donde podemos derramar nuestro corazón y confiar nuestras preocupaciones a Él. Cuando oramos, reconocemos que no estamos solos, que Dios nos escucha y nos da paz. La ansiedad tiende a disiparse cuando nos volvemos hacia Dios en oración, porque Él es la fuente de nuestra paz. Él nos llama a echar sobre Él todas nuestras ansiedades, sabiendo que Él cuida de nosotros en medio de la ansiedad. Una de las mayores batallas que enfrentamos es aprender a descansar en Dios. Nuestra mente está acostumbrada a correr, planificar, tratar de controlar todo, pero Dios nos llama a descansar en su presencia. Descansar no significa inactividad o pasividad, sino confiar en Dios para actuar a nuestro favor. Cuando elegimos descansar, estamos afirmando nuestra confianza en el poder de Dios y reconociendo que Él es más grande que cualquier situación que enfrentemos. Ese descanso es un acto de fe, una elección de confiar, incluso cuando la ansiedad trata de alejarnos de la paz. La ansiedad puede muchas veces hacernos sentir como si estuviéramos perdiendo el control de nuestras vidas. Es como si una tormenta interna nos estuviera sacudiendo constantemente. Pero, en realidad,
La verdadera pérdida de control ocurre cuando intentamos hacer todo con nuestras propias fuerzas. Dios nunca nos pidió ser autosuficientes. Nos llama a confiar en Él en todo momento. Cuando entregamos el control a Dios, la paz empieza a reemplazar la ansiedad, porque reconocemos que Él está al mando. Sin importar lo que pase a nuestro alrededor, la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, es un regalo que Él ofrece a todos los que confían en Él. Pero, para experimentarla, necesitamos estar dispuestos a soltar el control, confiar plenamente en su voluntad y descansar en su plan. Esto no significa que las dificultades desaparecerán, sino que incluso en las dificultades tendremos la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Cómo podemos, entonces, cultivar esta paz en nuestras vidas? La respuesta está en la renovación de nuestra mente. Cuando estamos consumidos por la ansiedad, nuestra mente se enfoca en todo lo que podría salir mal, en todos los escenarios de miedo e incertidumbre. Pero, al renovar nuestra mente por la palabra de Dios, comenzamos a ver las situaciones desde una perspectiva diferente. En lugar de enfocarnos en las dificultades, comenzamos a ver lo que Dios está haciendo por nosotros, fortaleciéndonos y guiando. La renovación de la mente es un proceso diario de elección. Elegir confiar, elegir descansar, elegir creer en el apóstol Pablo nos enseña sobre esta renovación de la mente en Filipenses 4:8, donde dice: por último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buena fama, si hay alguna virtud y si hay algo digno de alabanza, en esto pensed. Cuando elegimos enfocarnos en lo bueno, en la verdad de Dios y en sus promesas, nuestra mente comienza a liberarse de las cadenas de la ansiedad. La ansiedad intenta aprisionarnos, pero la renovación de la mente nos libera. Sin embargo, para renovar nuestra mente, necesitamos ser intencionales en nuestra búsqueda de Dios. No podemos permitir que las preocupaciones diarias y las presiones de la vida nos alejen del enfoque en Cristo. Cuanto más nos distanciamos de Dios, más vulnerables nos volvemos a la ansiedad. La clave para la paz duradera está en estar constantemente conectados con Dios, buscando su presencia y permitiendo que su paz inunde nuestros corazones en cuanto más nos rendimos a Él. Mas Él nos fortalece para enfrentar las tormentas de la vida con confianza. Una de las lecciones más grandes que podemos aprender en la lucha contra la ansiedad es la importancia de vivir en el presente. Muchas veces, la ansiedad surge cuando nos obsesionamos con lo que podría suceder en el futuro o con lo que sucedió en el pasado. Jesús, en su sabiduría, nos enseña a no preocuparnos por el mañana, sino a confiar en Dios para el presente. Nos recuerda en Mateo 6:34, por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta a cada día su propio mal. La paz de Dios está en el presente, en el momento en que elegimos descansar en Él y confiar en que Él ya está cuidando de nuestro futuro. La ansiedad también puede hacernos olvidar quiénes somos realmente en Cristo. Cuando estamos ansiosos, muchas veces comenzamos a identificarnos con nuestros miedos, inseguridades y fallas. Pero la Biblia nos enseña que en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. Somos hijos amados de Dios, redimidos y perdonados. Cuando elegimos vivir a partir de nuestra identidad en Cristo, la ansiedad pierde su fuerza, porque sabemos quiénes somos en Dios. No necesitamos temer el futuro, porque confiamos en que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Aun cuando la ansiedad intenta apoderarse de nuestra vida, es esencial que nos recordemos de las promesas de Dios.
Las Escrituras están llenas de verdades poderosas que nos recuerdan la fidelidad de Dios. Él promete estar con nosotros en todo momento, incluso en los más difíciles. Isaías 4, la 1 y 10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortalezco. Te ayudo y te sostengo con mi diestra victoriosa. Estas promesas son un remedio poderoso para la ansiedad. Cuando nos recordamos de ellas, nuestra mente comienza a ser renovada y la paz de Dios empieza a reemplazar la ansiedad muchas veces. La ansiedad surge de la sensación de que estamos llevando un peso solos, pero la verdad es que Dios nunca quiso que lleváramos nuestras preocupaciones solos. Jesús nos invita a echar sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él cuida de nosotros. En 1 Pedro 5:7 se nos instruye echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, Él asume el peso de ellas y nos da descanso. La verdadera paz viene cuando entendemos que no necesitamos cargar el peso de la ansiedad solos. ¿Has experimentado el poder de la oración en momentos de ansiedad? La oración es uno de los medios más poderosos de conectarnos con Dios y entregarle nuestras preocupaciones. Cuando estamos reconociendo que no podemos hacer todo solos y que necesitamos su ayuda. Filipenses 4, 6-8 nos dice: no se angustien por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La oración no solo nos permite entregar nuestras preocupaciones a Dios, sino que también nos llena de su paz, que va más allá de nuestra comprensión. La ansiedad nos hace sentir como si estuviéramos perdiendo el control, pero la verdad es que el control nunca estuvo realmente en nuestras manos. Dios siempre ha sido el Señor de nuestras vidas, y al entregar el control a Él, simplemente estamos reconociendo su soberanía. Cuando intentamos controlar todo, nos agotamos y la ansiedad nos consume, pero cuando confiamos en Dios, Él asume el liderazgo y nos guía por el camino de la paz. En Salmo 23, 1-3, vemos que el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Él me hace descansar en verdes praderas. Me guía junto a aguas tranquilas. Dios promete cuidar de nosotros y darnos descanso cuando confiamos en Él. Cada vez que sentimos que la ansiedad toma el control. Podemos recordar las palabras de Jesús en Mateo las 11:28-30. Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Estas palabras nos invitan a entregar nuestras preocupaciones y a buscar el descanso que solo Jesús puede ofrecer. La carga de Dios es ligera, porque Él está a nuestro lado, ayudándonos a llevar lo que necesitamos, aun cuando estamos sobrecargados por la ansiedad. Es fácil caer en la tentación de intentar resolver todo por nuestra cuenta. El mundo nos enseña a ser autosuficientes y a confiar solo en nuestras propias fuerzas. Pero la Biblia nos llama a confiar en Dios. Proverbios 3:5-6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando confiamos en Dios y buscamos su dirección, Él nos muestra el camino a seguir y nos da paz para enfrentar los desafíos de la vida. Muchas veces, la ansiedad nace de la sensación de que estamos en una lucha constante, sin descanso. La vida moderna puede ser abrumadora, llena de responsabilidades, preocupaciones financieras, problemas en el trabajo o la familia. Pero Jesús nos ofrece una alternativa en descansar en Él.
En Mateo las 6:31-34, Jesús nos recuerda que no debemos andar ansiosos, ni por lo que vamos a comer o beber, ni por lo que vamos a vestir. Dios sabe lo que necesitamos y Él promete proveer para nosotros cuando confiamos en su provisión. Podemos descansar con la certeza de que Él cuida de nuestras necesidades. El descanso que Jesús ofrece no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Él no nos llama a una vida sin desafíos, pero nos promete estar con nosotros en cada paso del camino. La paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de su presencia interna. Cuando permitimos que Dios llene nuestros corazones, nuestra paz no se ve afectada por las tormentas de la vida. En Juan, las 2:27 de la tarde, Jesús dice: les dejo mi paz, les doy mi paz. No se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. La paz de Jesús es duradera e inmutable, y puede sostenernos en cualquier situación. La ansiedad muchas veces viene cuando nos enfocamos en las dificultades y olvidamos las promesas de Dios. Dios promete estar con nosotros en todo momento y Él nunca nos abandona. En Isaías 4, la 1 y 10, Él dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoria. Cuando la ansiedad intenta consumirnos, necesitamos recordar que Dios es nuestra fuerza y nuestro refugio. Él está con nosotros en todas las batallas, y la victoria es segura cuando confiamos en Él. A veces, la ansiedad surge cuando tratamos de vivir de acuerdo con las expectativas de los demás. Queremos agradar a todos, cumplir las expectativas de nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo, pero eso nos sobrecarga. La verdadera libertad llega cuando dejamos de intentar agradar a todos y comenzamos a vivir de acuerdo con los planes de Dios para nuestras vidas. Gálatas la 1 y 10 nos recuerda: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dios nos llama a vivir con autenticidad, buscando agradarlo a Él en primer lugar. Cuando estamos enfocados en agradar a Dios, encontramos paz, porque sabemos que estamos en el centro de su voluntad. La ansiedad muchas veces surge cuando estamos desconectados del propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando alineamos nuestros deseos con su voluntad, la paz comienza a reinar en nuestros corazones. La paz de Dios no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios esfuerzos, sino que es el resultado de vivir en obediencia a su voluntad. Cuando confiamos plenamente en Dios, Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos fortalece en medio de las dificultades. El sufrimiento y la ansiedad pueden ser difíciles de entender, pero la Biblia nos enseña que Dios usa hasta las luchas para moldearnos y fortalecernos. En Romanos las 8:28 aprendemos que sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Incluso cuando enfrentamos momentos de sufrimiento y angustia, podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestra vida, preparándonos para algo mayor. Él nos usa para su gloria. Y es a través de las dificultades que podemos crecer en la fe y en la dependencia de Él. En momentos de ansiedad, es importante recordar que Dios es nuestro refugio y fortaleza, un socorro siempre presente en la adversidad. Salmo 46:1 nos dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro bien presente en la angustia. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra se conmueva y aunque los montes se deslicen al corazón del mar. Cuando nos sentimos abrumados por la ansiedad, podemos confiar en que Dios está a nuestro lado, listo para darnos fuerzas
y ayudarnos a superar cualquier desafío. Él es nuestro refugio seguro y nada puede separarnos de su amor muchas veces. La ansiedad se alimenta de nuestro miedo al desconocido. Nos preocupamos por lo que puede suceder, por las cosas que aún están por venir, y eso nos paraliza. Pero la Biblia nos enseña que no debemos temer al futuro, porque Dios ya está allí, preparando el camino para nosotros. En Jeremías 2, las 9 y 11, Dios nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Cuando entregamos nuestros miedos a Dios, podemos descansar, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La ansiedad también surge cuando colocamos nuestra identidad en las cosas que nos rodean. Si nuestra paz depende de nuestra apariencia, de nuestro estatus social o de nuestro éxito material, siempre estaremos a merced de las circunstancias externas. Pero la Biblia nos enseña que nuestra verdadera identidad está en Cristo. En 2 Corintios 5 y 17, Pablo nos recuerda: así que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando encontramos nuestra identidad en Cristo, la ansiedad pierde su poder sobre nosotros, porque sabemos quiénes somos y quiénes somos en Dios en tiempos de crisis. La ansiedad puede hacernos perder de vista quién es realmente Dios, aun cuando estamos en medio del caos. Puede ser difícil ver la mano de Dios trabajando en nuestra vida, pero Él siempre está con nosotros, incluso cuando no lo vemos. En Isaías 43:2, Dios promete: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegaré. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no promete que no tendremos dificultades, pero promete que Él estará con nosotros en cada uno de esos momentos. La ansiedad también nos aleja de la oración, haciéndonos creer que nuestros problemas son tan grandes que Dios no puede ayudar. Sin embargo, la oración es justamente lo que necesitamos para traer paz a nuestros corazones. Filipenses 4:6-7 nos enseñan: no estén ansiosos por nada. En todo, por oración y súplica, con acción de gracia, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La oración no solo nos permite entregar nuestras preocupaciones a Dios, sino que también nos llena de su paz, que va más allá de nuestra comprensión humana. La ansiedad también surge cuando creemos que nuestras fuerzas son suficientes para enfrentar todo por nuestra cuenta. Cuando intentamos lidiar con todo por nosotros mismos, nos agotamos. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él y a reconocer que dependemos de Él. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda: pero Él me dijo: a mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. En cuando reconocemos nuestra debilidad y nos entregamos a Dios, Él nos da la fuerza necesaria para enfrentar cualquier situación. No estamos solos en la lucha. Dios está con nosotros, capacitándonos. En el miedo y la ansiedad también pueden hacernos cuestionar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Cuando las cosas no salen como esperábamos, es fácil caer en la tentación de creer que Dios nos ha olvidado. Pero la verdad es que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. En Deuteronomio 7:9 leemos: sepan, pues, que el Señor, su Dios, es Dios, el Dios fiel, que guarda el pacto y la bondad hasta 1000 generaciones, para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Dios es fiel y Él nunca nos abandonará, incluso en los momentos de mayor dificultad. A menudo la ansiedad surge
de una sensación de impotencia frente a los desafíos de la vida. Nos sentimos incapaces de controlar las situaciones, y eso nos lleva a un estado de desesperación. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en Cristo somos más que vencedores. En Romanos 8:37, Pablo afirma: pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. En Cristo tenemos la victoria sobre la ansiedad, el miedo y la duda. No importa el tamaño del desafío, con Dios somos más que vencedores. Cuando nos sentimos ansiosos, es importante recordar que el poder de Dios es mayor que cualquier situación. La Biblia nos enseña que Dios es soberano y tiene todo el poder para transformar cualquier circunstancia. En Efesios 3:20, Pablo nos recuerda a aquel que es capaz de hacer infinitamente más de todo lo que pedimos o pensamos, conforme a su poder que obra en nosotros. Dios tiene el poder de cambiar nuestra situación, pero muchas veces Él quiere que confiemos en Él y que descansamos en su soberanía. Incluso cuando no vemos la solución inmediata a la ansiedad, también nos hace vivir en el pasado, rememorando errores y pérdidas. Pero Dios nos llama a vivir el presente y a confiar en su plan para el futuro. En Isaías 4:3-18-19, Dios nos dais olviden las cosas anteriores, ya no vivan en el pasado. Miren, estoy haciendo algo nuevo. Ya está surgiendo, ¿no lo reconocen? Dios nos ofrece una nueva oportunidad cada día. No necesitamos vivir atados al pasado, sino que podemos avanzar hacia el futuro con confianza en Dios. Cuando lidiamos con la ansiedad, es esencial recordar que Dios nos llama a vivir en paz, no en agitación. En Colosenses 3:15, Pablo nos exhorta que la paz de Cristo sea el árbitro en sus corazones, pues fueron llamados para vivir en paz. La paz de Cristo debe ser el árbitro, la autoridad en nuestras vidas. Cuando permitimos que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, podemos enfrentar cualquier situación con confianza, sabiendo que Dios está en control a menudo. La ansiedad viene de la tentativa de controlar todo a nuestro alrededor, cuando intentamos ser los maestros de nuestra propia vida. Podemos fácilmente sentirnos abrumados e incapaces de lidiar con los desafíos. Sin embargo, Dios nos enseña a descansar en Él, a confiar en que Él está en control. En Mateo 11:28, Jesús nos invita: vengan a mí, todos los que están cansados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, Él nos da descanso y renueva nuestras fuerzas, cuando estamos ansiosos. La tentación de compararnos con los demás puede ser avasalladora. A menudo la ansiedad surge cuando nos sentimos inadecuados, viendo los logros de los demás y cuestionándonos por qué aún no hemos alcanzado los mismos resultados. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en su plan único para cada uno de nosotros. En 2 Corintios 10:12, Pablo nos advierte: no nos comparamos con los que se alaban a sí mismos, sino que medimos nuestro éxito por nuestra fidelidad a Dios. Cada uno de nosotros tiene un propósito único, y no necesitamos compararnos con los demás para encontrar nuestra verdadera paz. El miedo a errar también alimenta la ansiedad. A menudo nos sentimos paralizados por el miedo a fallar, y eso puede impedirnos tomar decisiones y seguir adelante. Pero la Biblia nos enseña que no debemos temer al fracaso, pues Dios es fiel para ayudarnos en todas las situaciones. En Isaías 4:1-10, Dios nos promete: no temas, pues estoy contigo, no te angusties, porque soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con mi diestra de justicia. Incluso cuando fallamos, Dios nos levanta y nos da fuerzas para seguir adelante. La ansiedad también puede ser una respuesta a nuestro deseo de alcanzar la perfección. Intentamos ser perfectos en todo lo que hacemos, y ese deseo
puede llevarnos al agotamiento y la frustración. Pero Dios nos llama a vivir en su gracia y no en una búsqueda constante de la perfección. En Filipenses 3:12, Pablo nos recuerda, no es que ya lo haya conseguido, ni que ya haya sido perfeccionado, pero prosigo para alcanzar el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Dios nos llama a continuar, incluso sin ser perfectos, porque la perfección está en Cristo, no en nuestras propias fuerzas. A menudo, la ansiedad surge cuando creemos que estamos solos en nuestras dificultades. Cuando enfrentamos desafíos, podemos sentirnos aislados y desamparados. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios está siempre con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. En Deuteronomio 31:6 leemos: sean fuertes y valientes, no teman, ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor, su Dios, va con ustedes. No los dejará, ni los desamparará. No importa lo que enfrentemos, Dios está a nuestro lado, listo para darnos fuerzas y ayudarnos a superar cualquier desafío. La ansiedad también puede surgir cuando ponemos nuestra confianza en cosas temporales. El dinero, el éxito y los bienes materiales pueden darnos una sensación temporal de seguridad, pero nunca nos darán paz verdadera. La Biblia nos enseña que nuestra confianza debe estar en Dios y en su reino eterno. En Mateo 6:19-20, Jesús nos advierte: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen y donde los ladrones excavan y roban, sino acumulen para ustedes tesoros en el cielo. Cuando nuestra confianza está en Dios, encontramos una paz que el mundo no puede arrebatar. La ansiedad también puede ser una expresión de nuestro deseo de control. Cuando intentamos controlar todas las situaciones en nuestras vidas, nos convertimos en esclavos del miedo y la preocupación. Pero Dios nos enseña a confiar en su control soberano. En Proverbios 3:5-6 leemos: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios quiere que confiemos en su plan para nuestras vidas, reconociendo que Él está en control y que Él trabaja todas las cosas para nuestro bien. A veces, la ansiedad se origina en nuestra lucha por mantener una imagen perfecta ante los demás. Intentamos agradar a todos, ser aceptados y parecer fuertes, pero esto crea una enorme presión en nuestros corazones. La Biblia nos enseña que nuestra identidad no está en lo que los demás piensan de nosotros, sino en lo que Dios piensa. En 1 Pedro 2:9 leemos: pero ustedes son la generación escogida, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Somos elegidos por Dios, y nuestra aceptación viene de Él, no de las opiniones de los demás. La ansiedad también puede surgir cuando nos sentimos atrapados en el pasado, ya sea por arrepentimientos o trauma. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos ofrece una nueva oportunidad cada día. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos recuerda de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No importa lo que haya sucedido en el pasado, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos hace nuevas criaturas, libres de las cadenas de la culpa y el arrepentimiento. Finalmente, la ansiedad es un recordatorio de que necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. No estamos hechos para cargar el peso de las preocupaciones y ansiedades por nuestra cuenta. Dios quiere ser nuestro refugio y fortaleza. En Salmo 46:1 leemos: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando entregamos nuestras ansiedades a Dios, Él nos fortalece, nos da paz
y nos guía hacia la libertad. Él es nuestra fuerza y nuestra paz en tiempos de dificultad, aun cuando nuestra mente está llena de pensamientos ansiosos. A menudo olvidamos que la oración es una poderosa herramienta de liberación. Dios nos llama a echar sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él cuida de nosotros. En 1 Pedro 5:7, somos exhortados, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La oración no es solo un momento de pedir, sino también de entregar con fire en Dios para hacer lo que no podemos hacer solos. Cuando oramos con fe, Dios nos da la paz que excede todo entendimiento. La ansiedad también puede ser alimentada por la falta de perdón. Cuando guardamos rencores y resentimientos, nuestra alma se vuelve pesada y la paz se aleja. Pero Dios nos llama a perdonar, así como Él nos ha perdonado. En Mateo 6:14-15, Jesús enseña, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El perdón es una llave para romper el ciclo de la ansiedad, porque nos libera de cargar el peso de las ofensas. La ansiedad también puede ser desencadenada por la incertidumbre sobre el futuro, cuando no sabemos lo que nos depara el mañana. El miedo y la preocupación comienzan a apoderarse de nuestros corazones. Pero la Biblia nos asegura que Dios tiene un plan para nuestras vidas, un plan de paz y no de mal. En Jeremías 2:9-11, Dios declara, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Podemos descansar sabiendo que el futuro está en las manos de un Dios que nos ama y cuida de nosotros. La ansiedad a menudo surge cuando nuestra identidad está basada en las circunstancias externas. Cuando buscamos validación en las cosas que tenemos o hacemos, nuestra paz se vuelve inestable. Pero la Biblia nos enseña que nuestra verdadera identidad está en Cristo. En Gálatas 2:20, Pablo declara, ya no vivo yo, sino que Cristo vive. En mí nuestra identidad no depende de lo que tenemos o de lo que hacemos, sino de quién somos en Cristo. Cuando entendemos esto, la ansiedad comienza a perder su poder sobre nosotros. La ansiedad también puede ser el resultado de una visión distorsionada de Dios. Aun cuando vemos a Dios como distante o inaccesible, podemos sentirnos desamparados y ansiosos. Pero la Biblia nos revela un Dios cercano, que nos ama y cuida de nosotros. En Isaías 4:1-10, Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te asustes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios no está distante. Él está con nosotros en todo momento, listo para ayudarnos y darnos fuerzas. La ansiedad también puede surgir cuando olvidamos que Dios es nuestro proveedor. Cuando enfrentamos dificultades financieras o preocupaciones sobre el futuro, podemos sentir la tentación de preocuparnos en exceso. Pero la Biblia nos recuerda que Dios es nuestro proveedor y Él suplirá todas nuestras necesidades. En Filipenses 4:19, Pablo escribe, y mi Dios, según sus riquezas, suplirá todas vuestras necesidades con gloria por Cristo Jesús. Podemos descansar en la certeza de que Dios cuida de nuestras necesidades, ya sea en el campo financiero, emocional o lo físico. Cuando la ansiedad parece insoportable, es importante recordar que Dios no nos abandona. En momentos de dificultades extremas, podemos sentir que estamos solos, pero Dios promete estar con nosotros en todas las situaciones. En Isaías 43:2, Dios nos asegura, aun cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando por los ríos, no te sumergirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás,
ni la llama arderá en ti. No importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. A veces, la ansiedad es alimentada por la falta de paz interior. Cuando no encontramos descanso en nuestra alma, nos vemos llevados a una vida de ansiedad constante. Pero Jesús nos ofrece una paz que va más allá de la comprensión humana. En Juan las 2:27 de la tarde, Él dice: a la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni se atemorice. La paz de Jesús es la clave para vencer la ansiedad, pues nos da serenidad independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. La ansiedad también puede surgir cuando nos olvidamos de vivir en el presente. A menudo nos preocupamos por el futuro o nos aferramos al pasado, y eso nos impide vivir el presente con paz. Pero Dios nos llama a vivir el hoy, con gratitud y confianza. En Mateo las 6:34, Jesús nos enseña: por lo tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. Cuando aprendemos a vivir en el presente, con confianza en Dios, la ansiedad pierde su poder sobre nosotros. Por último, es importante recordar que la ansiedad es una batalla espiritual. Cuando nos sentimos consumidos por preocupaciones y miedos, estamos en un campo de batalla, y la única manera de vencerla es con la ayuda de Dios. En Efesios, las 6:10-11, Pablo nos enseña finalmente: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Debemos luchar contra la ansiedad con la palabra de Dios, la oración y la confianza en su poder. A veces, la ansiedad también se alimenta de la comparación. Cuando nos comparamos con los demás, ya sea en nuestra apariencia, logros o estatus, dejamos de centrarnos en nuestro propio camino. La Biblia nos enseña a no compararnos, pues cada uno de nosotros tiene un propósito único en Dios. En Gálatas 6:4, Pablo nos orienta: pero cada uno examine su propio trabajo, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo en sí mismo y no en otro. Cuando dejamos de compararnos y nos concentramos en lo que Dios tiene para nosotros, la ansiedad empieza a disminuir, porque encontramos confianza en nuestra identidad en Cristo. La ansiedad también puede ser resultado de una mentalidad. Si es cuando creemos que no tenemos suficiente o que las oportunidades son limitadas, la preocupación comienza a apoderarse de nuestros pensamientos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios es abundante y que Él proveerá lo suficiente para nuestras necesidades. En Mateo las 6:25-26, Jesús dice: por lo tanto, os digo, os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dios no nos dejará faltar nada, y podemos confiar en su provisión aun cuando lidiamos con la ansiedad. Es importante recordar que no necesitamos enfrentar esta lucha solos. En nuestro caminar cristiano, estamos llamados a apoyarnos unos a otros en amor y oración. En Gálatas 6:2, Pablo nos instruye: llevad las cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. La ansiedad puede ser debilitante, pero cuando compartimos nuestras preocupaciones con otros cristianos y buscamos apoyo, encontramos fuerza y aliento para enfrentar los desafíos. No estamos solos en nuestra lucha, porque la comunidad cristiana es un lugar de sanación y restauración. La ansiedad también puede surgir cuando nos olvidamos del poder transformador de la paz de Cristo. A menudo
Tratamos de resolver nuestros problemas con la fuerza de nuestra propia voluntad. Pero la verdadera paz viene de una entrega total a Dios. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos enseña: a no estéis ansiosos por nada, antes bien, en todo, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, en oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios no tiene sentido para el mundo, pero es exactamente lo que necesitamos para superar la ansiedad cuando nos rendimos a Dios. Él nos da fuerza para enfrentar la ansiedad. Muchas veces, la ansiedad nace del miedo y de la falta de confianza en Dios. Cuando dejamos a un lado nuestro miedo y ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos fortalece y nos da valor para seguir adelante. En Isaías 4:1-10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco y te ayudo y te sostengo con la diestra de mi justicia. La clave para vencer la ansiedad es confiar en Dios, quien es nuestra fuente de fuerza y seguridad. La ansiedad también puede ser resultado de un corazón no perdonado. Cuando alimentamos la amargura y no perdonamos a los demás, creamos un bloqueo en nuestra alma que nos impide experimentar la paz de Dios. En Mateo 6:21 de la tarde, -22, Pedro pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debemos perdonar? Y Jesús responde: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El perdón es un acto de fe que rompe el ciclo de la ansiedad, porque nos libera del peso del resentimiento. Cuando perdonamos, permitimos que la paz de Dios inunde nuestros corazones. La ansiedad también puede surgir cuando nos olvidamos de que Dios tiene el control sobre todas las cosas. A menudo intentamos controlar nuestra vida y las circunstancias a nuestro alrededor, pero eso solo nos causa más preocupación y miedo. La Biblia nos recuerda que Dios es soberano y que Él está en control de todo. En Salmo 4:6-10, Dios nos dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Soy exaltado entre las naciones, soy exaltado en la tierra. Cuando entregamos el control a Dios, Él nos da paz, porque sabemos que Él tiene todo bajo su autoridad. La ansiedad también puede ser resultado de un corazón que no confía en Dios. Cuando tememos que las promesas de Dios no se cumplan en nuestra vida, la ansiedad toma el control de nuestra mente. Pero la Biblia nos recuerda que Dios es fiel y que Él cumplirá todo lo que prometió. En 2 Corintios 1:20, Pablo escribe: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, para gloria de Dios por nosotros. Podemos confiar en las promesas de Dios, porque Él es fiel para cumplir todo lo que nos prometió. A veces, la ansiedad se alimenta de nuestra falta de gratitud. Cuando nos enfocamos solo en lo que nos falta o en las dificultades, olvidamos dar gracias por todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos enseña: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver las bendiciones que Dios ya nos ha dado, en lugar de concentrarnos en las dificultades que enfrentamos. Cuando somos agradecidos, la ansiedad pierde espacio en nuestro corazón. La ansiedad muchas veces es el resultado de una vida sin descanso. Cuando estamos constantemente ocupados, sin tiempo para detenernos y descansar, nuestra mente y cuerpo se sobrecargan. Dios nos llama al descanso y Él promete darnos paz y renovación. En Mateo 11:28-30, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El descanso en Cristo es la clave para vencer la ansiedad. La ansiedad muchas veces surge cuando nos olvidamos de que nuestra identidad está en Cristo, cuando nos concentramos en las expectativas de los demás o en las presiones externas, nos alejamos de nuestro verdadero valor e identidad. En Efesios, las 2:10, Pablo nos recuerda: porque somos creación de Dios, realizados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las practiquemos. Nuestra identidad no está en lo que hacemos o en lo que tenemos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando encontramos nuestra identidad en Cristo, la ansiedad disminuye porque sabemos quiénes somos a los ojos de Dios. La ansiedad también se alimenta cuando nos permitimos vivir en el pasado o en el futuro, en lugar de enfocarnos en el presente. Jesús nos enseña a vivir un día a la vez. En Mateo 6:34, Él dice: por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. La ansiedad muchas veces nace de la preocupación por el futuro o de lamento por el pasado. Pero la paz de Dios solo puede ser experimentada en el momento presente, cuando confiamos en su provisión y gracia cada día. A veces, la ansiedad es una consecuencia de nuestro deseo de controlar todo. Buscamos controlar nuestras circunstancias, nuestras relaciones, incluso el futuro, y eso solo genera más inseguridad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el control le pertenece a Dios. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón, why not te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando confiamos en Dios y le entregamos el control, nuestra ansiedad disminuye y damos espacio para la paz divina. La ansiedad también puede ser un reflejo de nuestra falta de fe en las promesas de Dios, aun cuando dudamos de que Dios cumplirá lo que Él prometió. La ansiedad se apodera de nuestro corazón. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él es fiel y cumple sus promesas. En 2 Corintios 1:20 leemos: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, para gloria de Dios por nosotros. Podemos confiar en que Dios nunca falla y que Él siempre cumplirá lo que prometió, lo que trae paz a nuestra alma. Muchas veces, la ansiedad es un reflejo de nuestra falta de confianza en el carácter de Dios. Aun cuando no creemos plenamente que Dios es bueno y que Él cuida de nosotros, nos volvemos ansiosos. Pero la Biblia nos asegura que Dios es bueno y fiel en todos sus caminos. En Salmo 34:8, el salmista nos invita: angustad y ved que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que en Él se refugia. La confianza en el carácter de Dios trae paz, porque sabemos que Él siempre desea lo mejor para nosotros. La ansiedad también puede surgir cuando vivimos con miedo de lo que los demás piensan de nosotros. Cuando nuestra autoestima depende de la aprobación de los demás, nos convertimos en esclavos de la opinión ajena. Pero la Biblia nos enseña que nuestra identidad y valor están en Cristo. En Gálatas 1:10, Pablo dice: porque en Cristo no buscamos agradar a los hombres, sino a Dios. Cuando encontramos nuestra confianza en Dios, ya no necesitamos preocuparnos por las expectativas de los demás, porque sabemos que somos aceptados y amados por Él. La ansiedad puede ser un reflejo de nuestra falta de oración y comunión con Dios. Cuando nos alejamos de la presencia de Dios y no buscamos su dirección, comenzamos a cargar el peso de las preocupaciones por nosotros mismos. Pero la Biblia nos enseña que debemos echar sobre Dios toda nuestra ansiedad. En 1 Pedro 5:7 leemos: echando sobre Él toda vuestra ansiedad,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, a través de la oración, encontramos alivio y paz. La ansiedad también puede ser alimentada por la falta de gratitud. Cuando nos concentramos solo en lo que nos falta, olvidamos agradecer por las bendiciones que ya hemos recibido. La gratitud es un arma poderosa contra la ansiedad. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos instruye a no estéis ansiosos por nada, sino en todo, por medio de la oración y la súplica. Con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Cuando somos agradecidos, nuestra mente se orienta hacia las bendiciones de Dios y la ansiedad comienza a desaparecer. La ansiedad puede ser el resultado de un corazón que no descansa en Dios. Cuando buscamos descanso en lugares equivocados, como en las distracciones del mundo, nuestra alma permanece inquieta, pero el descanso verdadero solo viene de Dios. En Mateo 11:28, Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis cansados y sobrecargados, y yo os haré descansar. Cuando descansamos en la presencia de Dios, encontramos la paz que tanto necesitamos para superar la ansiedad. La ansiedad muchas veces se alimenta por la falta de perdón. Cuando no perdonamos, permitimos que la amargura se enraice en nuestro corazón, lo que nos impide experimentar la paz de Dios. Jesús nos enseña a perdonar, así como Él nos perdonó. En Mateo 6:21 de la tarde -22, Pedro pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debemos perdonar? Y Jesús responde: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El perdón es un acto de liberación que rompe el ciclo de la ansiedad y nos trae paz. A la ansiedad muchas veces está ligada a nuestra incapacidad de vivir en el presente. Vivimos atrapados en lo que sucedió en el pasado o temiendo lo que sucederá en el futuro, y eso nos impide disfrutar del momento que Dios nos da ahora. Jesús nos enseña a vivir un día a la vez, ya que su amor y provisión son suficientes para cada día. En Mateo 6:11, Él dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando nos enfocamos en el presente y confiamos en Dios para el hoy, la ansiedad se disipa. La ansiedad también puede ser una trampa emocional que nos impide disfrutar de la paz interior que Dios ofrece. Cuando nuestra mente está saturada de pensamientos negativos y preocupaciones, nos volvemos incapaces de ver la bondad y fidelidad de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos recuerda en Filipenses 4:8 la importancia de enfocarnos en lo que es bueno, verdadero y digno de alabanza. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buena fama, si hay alguna virtud y si hay algún elogio en esto, pensed. La ansiedad muchas veces nace del miedo a lo desconocido, a lo que no podemos controlar, pero en lugar de temer lo que no sabemos, podemos descansar en el hecho de que Dios está en control de todo. El Señor nos promete que Él estará con nosotros en todas las circunstancias. En Isaías 4:1-10, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco y te ayudo y te sostengo con la diestra de mi justicia. Cuando nos rendimos al control de Dios, la ansiedad comienza a perder su fuerza sobre nosotros. Muchas veces, lo que nos causa ansiedad es el deseo de controlar el futuro, de garantizar que todo ocurra según nuestros planes. Sin embargo, la verdadera paz viene cuando aceptamos que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. En Jeremías 2:9-11, Dios nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Dais el Sener, planes de prosperarlos y no de causarles daño, planes de darles esperanza y un futuro. La ansiedad
también surge cuando nuestra mente está sobrecargada con preocupaciones. Es fácil perderse en un ciclo de pensamientos ansiosos, donde un pensamiento genera otro y así sucesivamente. Pero la Biblia nos enseña a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos instruye: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando entregamos nuestros pensamientos a Dios, Él nos da la paz que excede todo entendimiento. La ansiedad también se alimenta de la constante comparación con los demás. Cuando nos comparamos con los demás, sentimos que estamos fallando o que nuestra vida no es lo suficientemente buena, pero la Biblia nos enseña que nuestra identidad y valor no deben basarse en la comparación con los demás, sino en lo que Dios dice sobre nosotros. En Gálatas 6:4, Pablo dice empero: cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloria, solo en sí mismo y no en otro. Somos únicos a los ojos de Dios, y nuestra paz viene de saber quiénes somos. En la ansiedad muchas veces surge de nuestras expectativas no cumplidas. Esperamos que las cosas sucedan de una manera determinada, y cuando no suceden como planeamos, la ansiedad se apodera de nuestro corazón. Pero la Biblia nos enseña a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no coinciden con nuestras expectativas. En Proverbios, las 7:21 de la noche, leemos: a muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor permanecerá. Cuando confiamos en el propósito de Dios para nuestras vidas, la ansiedad disminuye, pues sabemos que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Muchas veces, la ansiedad proviene de nuestra falta de confianza en la provisión de Dios, aun cuando estamos preocupados por el futuro. Es porque no confiamos en que Dios cuidará de nuestras necesidades. Pero Jesús nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades y que Él siempre proveerá para aquellos que lo buscan. En Mateo las 6:31-32, Jesús nos enseña: por tanto no se preocupen, diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a vestir? Porque los paganos son los que corren detrás de estas cosas. Pero el Padre de ustedes, que está en los cielos, sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. La ansiedad también puede alimentarse de la falta de descanso espiritual. Cuando nos alejamos de Dios y no buscamos su descanso, nuestra mente y corazón se sobrecargan con las preocupaciones del mundo. Pero Jesús nos ofrece descanso para nuestra alma. En Mateo las 11:28, Él nos dice: vengan a mí, todos los que están cansados y sobrecargados, y yo los aliviaré. Cuando buscamos descanso en Dios, encontramos la paz que necesitamos para enfrentar las dificultades de la vida. Por último, la ansiedad se vence cuando nos entregamos completamente a Dios y confiamos en su fidelidad. Dios nunca nos abandona, incluso en las situaciones más difíciles. Cuando elegimos confiar en Él, podemos vivir en paz, sabiendo que Él cuida de cada detalle de nuestra vida. En Salmos 5, las 5:22, se nos anima: echa tu carga sobre el Señor, y Él te sostendrá. Nunca permitirá que el justo caiga. La ansiedad, a diferencia de lo que muchos piensan, no es solo una reacción emocional, también es un estado espiritual que nos aleja de la presencia de Dios, aun cuando estamos ansiosos. Dejamos de confiar plenamente en la soberanía de Dios sobre nuestra vida. La Biblia nos enseña que debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón y confiar en que Él nos guiará por los caminos correctos. En Proverbios 3, en 5-6, se nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus veredas. La ansiedad también se alimenta de la duda. Cuando dudamos de la bondad de Dios, es fácil caer en la trampa del miedo y la preocupación. Sin embargo, la fe en Dios nos permite descansar sabiendo que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. En Santiago 1:6 se nos instruye: pídalo, pero con fe, sin dudar, porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada y agitada por el viento. Cuando confiamos en Dios, sin dudar, encontramos la verdadera paz. Otro factor que alimenta la ansiedad es la falta de paciencia. Queremos que las cosas sucedan de inmediato, y cuando esto no ocurre, la ansiedad crece. Pero Dios nos llama a aprender a esperar con paciencia, confiando en que Él está en control de todo. En Isaías 4:0-31 leemos: pero los que esperan al Señor renuevan sus fuerzas, suben con alas como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. La paciencia es una virtud que nos ayuda a vivir libres de la ansiedad. La ansiedad también surge cuando tratamos de resolver todos los problemas solo. Nos sentimos como si tuviéramos que ser autosuficientes, pero Dios nos llama a depender de Él. Cuando entregamos nuestras luchas al Señor, encontramos descanso y alivio. En 1 Pedro 5:7 se nos anima a echar sobre Dios todas nuestras ansiedades, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. La confianza en Dios nos libera de la presión de cargar las cargas solos. Cuando vivamos en ansiedad, nos volvemos incapaces de experimentar la paz que Cristo ofrece. La paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. En Jesús nos promete su paz. En Juan 2:27 de la tarde: les dejo la paz, mi paz les doy, no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. La paz de Cristo va más allá de cualquier situación y nos sostiene en los momentos de tribulación. La verdadera libertad de la ansiedad solo es posible cuando reconocemos que, por más que intentemos, no podemos controlar todo. Al aceptar esta realidad, dejamos de luchar contra las tormentas de la vida y comenzamos a confiar en Dios para guiarnos en cada momento. En Salmo 4:6-10, Dios nos recuerda: estad quietos y sabed que yo soy Dios. La verdadera paz viene del descanso en su soberanía. La ansiedad también se alimenta de la falta de esperanza. Cuando perdemos la esperanza, la ansiedad se apodera de nuestra mente y corazón, pero la Biblia nos enseña a mantener nuestra esperanza en Dios, que nunca nos decepciona. En Romanos 3:13 de la tarde, Pablo ora que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz en la fe, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza en Dios es un antídoto poderoso contra la ansiedad. Muchas veces, la ansiedad surge de nuestra preocupación por los demás y por la opinión ajena. Vivimos tratando de agradar a los demás y cumplir con las expectativas del mundo, lo que nos sobrecarga y nos quita la paz. La Biblia nos enseña que nuestra identidad no debe basarse en lo que los demás piensan de nosotros, sino en lo que Dios dice. En Gálatas 1:10, Pablo nos desafía: ahora, ¿busco yo agradar a los hombres? A Dios. ¿O trato yo de agradar a los hombres? Si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La ansiedad también surge de la sensación de insuficiencia. Cuando sentimos que no somos lo suficientemente buenos o que nunca alcanzaremos nuestras metas, la ansiedad comienza a crecer. Pero Dios nos recuerda que fuimos creados a su imagen y que Él nos capacita para cumplir el propósito que tiene para nosotros. En Filipenses 4:13, Pablo nos asegura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no nos llamó a vivir en ansiedad, sino a vivir con confianza en su capacitación. Finalmente, la ansiedad desaparece
cuando nos enfocamos en Jesús y en su amor. Cuando nuestra mente es dominada por los miedos y las preocupaciones de la vida, necesitamos volver nuestra mirada hacia Cristo, quien nos ofrece una paz sobrenatural. En 1 Juan 4:18, la Biblia dice: en el amor no hay temor. Antes, el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo. Así que el que teme no es perfecto en el amor. Cuando nos afirmamos en el amor de Dios, la ansiedad pierde su poder sobre nosotros. La ansiedad puede paralizarnos, pero es importante recordar que Dios es un Dios de movimiento. Él no desea que permanezcamos estancados en la preocupación, sino que avancemos con confianza, sabiendo que Él está con nosotros. En Filipenses 3:13, -14, Pablo comparte: olvidando lo que queda atrás y avanzando hacia lo que está delante de mí, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El caminar de fe está marcado por la confianza y la acción, no por la parálisis de la ansiedad. Cuando la ansiedad nos domina, nuestra visión de la vida se distorsiona. En lugar de ver las oportunidades y bendiciones que Dios pone ante nosotros, nos enfocamos solo en los desafíos y dificultades. Pero Dios nos llama a vivir con la mirada puesta en Él, confiando en que Él siempre tiene algo bueno preparado. Paranos, en Jeremías 2, 9 y 11. Él promete: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de prosperarlos y no de causarles daño, planes de darles un futuro y una esperanza. El Señor quiere que confiemos en Él en cada aspecto de nuestras vidas, no solo en los momentos fáciles, sino también en los tiempos difíciles. Cuando vienen las tormentas, la ansiedad puede ser nuestra primera reacción, pero necesitamos recordar que Dios es más grande que cualquier problema. En Mateo 11:28-30, Jesús nos invita: vengan a mí todos los que están cansados y sobrecargados, y yo los aliviaré. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Y es importante entender que no estamos solos en la lucha contra la ansiedad. Muchos enfrentaron momentos de crisis y lo superaron con la ayuda de Dios. Un claro ejemplo de esto es el apóstol Pablo, quien, a pesar de enfrentar prisiones, persecuciones y sufrimiento, nunca perdió la fe. En 2 Corintios 4:8-9, él comparte: en todo somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Esa confianza en Dios fue lo que lo mantuvo firme y puede mantenernos firmes también. La ansiedad también surge cuando intentamos controlar todo, incluso el futuro, pero la verdad es que el control no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Cuando aceptamos esta realidad, somos libres para descansar. En Salmo 3, 1 y 15, el salmista declara: en tus manos está mi vida, líbrame de las manos de mis enemigos y de los que me persiguen. Poner nuestra vida en las manos de Dios nos da seguridad, incluso cuando no podemos ver lo que el futuro nos depara. Muchas veces, lo que nos hace vivir ansiosos es el miedo a lo desconocido. La ansiedad se alimenta de la incertidumbre sobre lo que vendrá, pero Dios nos enseña a vivir con la confianza de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En Isaías 4, 6 y 10, Dios nos recuerda: anunció el fin desde el principio. Desde tiempos antiguos, lo que aún está por venir. Dios conoce el futuro y nos guía con su sabiduría divina. No necesitamos temer lo que está por venir, porque Él ya está adelante de nosotros. La ansiedad también es muchas veces causada por la comparación con los demás. Cuando nos comparamos con las personas que nos rodean, sentimos que no estamos a la altura, lo que genera inseguridad
y miedo. Pero Dios nos llama a ser quienes Él nos hizo, con nuestros propios dones y propósitos. En 2 Corintios, las 10 y 12, Pablo advierte: no nos atrevemos a clasificarnos o compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos. Cuando se miden con la medida de sí mismos y se comparan consigo mismos, no tienen entendimiento. Debemos confiar en que Dios nos hizo únicos y completos. Aun cuando llega la ansiedad, muchas veces nos sentimos como si no hubiera salida, pero la verdad es que siempre hay una salida en Cristo. Él es nuestro refugio y fortaleza, y nunca nos abandonará. En Salmo 3, las 4 y 17-18, vemos: claman los justos, y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. Cerca está el Señor de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los contritos de espíritu. Dios está cerca de nosotros, especialmente cuando estamos en nuestro peor momento, listo para ayudarnos en la ansiedad. Es una guerra silenciosa contra nuestra paz interior, pero podemos ganar esta batalla cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Él nos da la fuerza para enfrentar los desafíos sin sucumbir al miedo. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda: porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de moderación. Dios nos ha equipado para vencer la ansiedad y podemos confiar en su fuerza para superarla. Por último, la verdadera libertad de la ansiedad viene de la rendición total al Señor, cuando entregamos nuestros miedos y preocupaciones a Dios. Nos da paz en lugar de ansiedad. En Filipenses 4:6-7, si nos exhortau, no estén ansiosos por nada, antes bien, en todo, con oración y súplica, y con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La rendición es la clave para vivir libres de la ansiedad. A medida que reflexionamos sobre todo lo que se ha dicho, es importante recordar que la ansiedad no define quiénes somos. Aunque el mundo nos enseña a vivir en constante agitación y nos hace creer que la solución está en nuestro control, la verdad divina nos llama a una vida diferente. Dios no desea que vivamos paralizados por el miedo o la preocupación. Él quiere vernos libres, con la mente en paz, confiando plenamente en su plan para nuestras vidas. La ansiedad puede parecer una sombra constante, pero la luz de Dios es más fuerte. Cuando confiamos en Él, entregamos nuestras preocupaciones. Él nos guía en cada paso. La paz que buscamos no está en las circunstancias, sino en su presencia. No importa el tamaño de la tormenta, si estamos con Dios, podemos descansar, sabiendo que Él está en control de todo. En lugar de luchar solos, podemos confiar en su palabra y en sus promesas. Como hemos visto a lo largo de esta reflexión, la verdadera paz no viene de fuera, sino de dentro. Cuando decidimos confiar en Dios y entregarle todo lo que nos aflige, ahora unámonos en oración, buscando la paz de Dios en nuestros corazones. Señor Jesús, te alabamos y te agradecemos por tu fidelidad. Sabemos que la ansiedad muchas veces intenta dominarnos, pero queremos poner nuestras vidas delante de ti. Señor, pedimos que tú nos des la paz que excede todo entendimiento, que tranquilice nuestros corazones y mentes. Ayúdanos a entregar nuestras preocupaciones en tus manos y confiar que, incluso en los momentos más difíciles, tú estás en control. Perdona por tratar de hacer todo solos y por olvidar descansar en ti. Señor, te entregamos nuestras ansiedades, miedos e inseguridades. Sabemos que en ti podemos encontrar descanso. Te pedimos que nos conduzcas y que nuestra fe sea fortalecida cada día, Señor. Queremos vivir en paz, confiando en ti y dejando la ansiedad atrás.
Te agradecemos por tu presencia constante en nuestras vidas, que siempre busquemos tu reino en primer lugar, descansando en tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero invitarte a dar un paso de fe en sí. Esta reflexión tocó tu corazón. Escribe en los comentarios en Elijo confiar en Dios. Si sientes que necesitas esta paz en tu vida, comparte este video con alguien que también está buscando descanso para su alma. No dejes que este mensaje se quede solo contigo. Permite que alcance otras vidas que también necesitan sanación y liberación. Además, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para seguir recibiendo palabras que transforman. Buscamos la verdadera paz que solo Jesús puede darnos. Que tu caminar sea de confianza, fe y descanso en Cristo.